Nos acompañan el doctor Adrián Román y Oscar para hablar de estas pláticas que tenemos como todas las semanas, esta vez para hablar sobre los conflictos de frutos en mediación. Claro que sí, muy buen día a todos y todas. Pues bueno, en tratándose de los frutos, tenemos que entender qué es lo que se produce de alguna manera natural o artificialmente de las propiedades o en su momento del arrendamiento o en su momento los pies de cría o en su momento lo que se producen en su momento o los productos del campo en las parcelas y en su momento en las propiedades privadas. Entonces, generalmente cuando se da este conflicto entre el propietario del inmueble, el arrendador, el arrendatario como tal, que sería el propietario del inmueble, etcétera. Cuando se dan este tipo de conflictos sobre lo que produce en su momento ese bien inmueble, generalmente, bueno, pues se entiende que pueden haber esos conflictos. Entonces, ¿cómo resolverlos? Bueno, lo que refiere nuestra legislación civil es que se considera propietario o se considera dueño, digamos, todo lo que se produce directamente el dueño, el propietario del inmueble, se considera como dueño de todo lo que produce el bien inmueble. Y en ese sentido, pero ¿qué pasa si una persona siembra, a lo mejor con permiso o sin permiso, tiene derecho a algo? Y bueno, derivado de ello es como este tipo de conflictos que se dan entre lo que se produce y lo que naturalmente da un bien inmueble, pues claro, la mediación siempre es la mejor forma de resolverlo. E inclusive cuando estamos en nuestro centro de mediación, pues tenemos de repente ese tipo de conflictos, ¿no? Tenemos ese tipo de situaciones que se dan entre el que es el propietario de un bien inmueble, a quien en su momento se le otorgó en arrendamiento o alguna naturaleza, o inclusive a veces pues los pies de cría, el ganado, que de repente eso se da muchísimo, obviamente, en el régimen agrario o en el régimen campestre del campo, ¿no? Entonces, creo que eso es importante pues para saber que no nada más es mediante un juicio, no nada más es mediante este tipo de formas tradicionales, sino la mediación pues tiene una gran alternativa porque al final pues implica reinstaurar obviamente la relación, lograr que en su momento este tipo de negocios o este tipo de relaciones pues finalmente se puedan en su momento resarcir y mirar hacia adelante, mirar hacia el negocio o si no en su momento terminarlo pero de forma amigable. Ahora bien, no solo existe este tipo de conflicto de frutos en este ámbito, sino en otros también que pueden ser de interés para la sociedad aquí en Morelos. Sí, claro, en este caso, como lo refiere el doctor Adrián, pues es el resultado de una renta, un fruto que dio como ganancia a alguna persona, ¿no? Por algún arrendamiento, como lo refirió hace un momento. En base a esa situación, pues es en muchas ocasiones, pues al querer hacer cuentas o ver el resultado obtenido en ganancia, pues se genera el problema entre las partes y es por eso que la mediación o la conciliación privada que aplica el Centro Privado Acreditado número 3 es muy importante para solucionar este tipo de problemas y que en su momento se dé una solución efectiva, ¿no? ¿Y qué es lo más recomendable entonces? La mediación, pero también hay otras alternativas para resolver estas problemáticas. Pues bueno, sí, la vía es la normal, que a veces pues es el juicio, es lograr en su momento mediante una sentencia que un juez determine quién tiene la razón o no, o si hay alguna reparación o compensación que en su momento se da derivado de este tipo de conflictos. Pero no, eso es lo que nosotros queremos incidir, que la mayor cantidad de los conflictos pues se resuelven a veces pues de forma natural, es decir, a veces sin que haya a lo mejor una demanda, a veces se resuelven con el diálogo, pero no se resuelven con un convenio, no se resuelven de una forma que le dé certeza a las personas y que a veces son tratos de palabra o en su momento se van a un juicio donde en su momento pues el abogado o la abogada pues tiene que acompañar a la persona, cuánto le va a salir, cuáles van a ser los gastos derivados del juicio y que de forma normal, bueno, pues implica resolverlo mediante un juicio que es obviamente mediante tiempos de los tribunales. En este momento, por ejemplo, el Tribunal Superior de Justicia está de vacaciones y pueden haber ahorita conflictos que, pues caramba, muchos de ellos no esperan a que los tribunales abran sus puertas, sino que entonces la mediación en este caso pues es una gran alternativa porque estamos 24/7, hemos tenido procesos en los días sábados, los días domingos, inclusive a altas horas de la noche, entonces digamos que la mediación es una forma mucho más amigable, mucho más humana pues para resolver este tipo de conflictos, pero lo más importante, como hemos reiterado en este importante medio, pues que se dé completamente certeza legal a las personas, es decir, no necesitan acudir a un juez
para darle certeza legal. Las partes tienen propiamente el derecho, obviamente, de llegar a esa determinación. Ahora, si me permiten preguntar, este tema se toca en el Código Familiar aquí en el estado de Morelos? En el Código Civil está establecido pues este tipo de situaciones y como lo refiere el doctor Adrián, pues la vía en su momento sería la vía civil. Sin embargo, pues existen otras alternativas como es la conciliación o la mediación privada en donde pueden resolver este tipo de problemas. ¿Dónde nos podemos acercar a ustedes, doctor, maestro, para este tipo de situaciones u otro tipo de situaciones de conciliación? Claro que sí, pues siempre estamos a sus órdenes, estamos a un clic, un mensaje de WhatsApp, 777-140-73, 777-23-14-719. Estamos en contraesquina del Tribunal Superior de Justicia, que en este momento está de vacaciones, pero nosotros seguimos abiertos. Fray Bartolomé de las Casas, número 24, el local número 20, en la plaza conocida como San Agustín, en el centro de Cuernavaca. Entonces, pues estamos a un clic de usted. Creo que podemos lograr resolverle esto, resolverle su conflicto, esto que a usted le interesa, eso que usted considera importante, mediante obviamente la mediación, la conciliación, la justicia restaurativa, que son los mecanismos que nosotros utilizamos y que bueno, creo que realmente lo más importante es saber que los conflictos se pueden resolver de otra naturaleza, de otra forma, y que no necesariamente implica el conflicto propiamente en el desgaste, en un juicio donde pues generalmente los abogados y abogadas nos entrenan para pelear, digamos, desde el punto de vista legal en tribunales, pero no nos enseñan realmente en las facultades pues, a resolver el fondo del problema, lograr acuerdos que en su momento son provechosos para ambas partes y que no todo tiene que ser obviamente un litigio. Entonces, creo que el Centro Privado Acreditado número 3, Juntos Construyamos Acuerdos, pues logramos obviamente mediante nuestros procesos humanos, nuestros procesos acercados a la gente, pues que realmente eso se pueda resolver. Así que estamos a un clic. Juntos, estamos obviamente en redes sociales, Juntos Construyamos Acuerdos Cuernavaca, así es. Muchísimas gracias por estas invitaciones, por la invitación a la conciliación y evitar este tipo de juicios y procesos muy, muy, muy largos. Agradecemos por ver esta entrevista, como todas las martes, a que nos acompañan el doctor Adrián Román y el maestro Oscar Torres.